Hoy vamos a estrenar un formato que llevo tiempo queriendo hacer. Hace muchos años, cuando todavía estaba en Autoblog, cuando gestionaba Autoblog en español, montamos un podcast semanal para hablar de las noticias de los coches, de las novedades y todo esto. Y la verdad es que siempre me gustó este formato de la radio. No era la primera vez que hacía radio y funcionó relativamente bien. Lo mantuvimos abierto y de hecho, si todavía buscáis por los servicios de podcast de Apple o de Google, podréis encontrar buscando a Autoblog Spanish los episodios que hicimos en su día. El problema es que nos faltaba tiempo, como tantas otras veces, y nos faltaba también una manera de podernos coordinar todos para poder grabar el mismo día y encontrar ese espacio de tiempo para grabar, subirlo y que todo estuviese a tiempo publicado. Así que no pudo sobrevivir porque también es verdad que hace 10 años el tema de los podcasts en España no estaba tan de moda como está ahora mismo. Sea como fuere, surgieron otros podcasts, otros programas que tomaron nuestro testigo, como el trabajo de Auto FM, y no volví a tocar el tema de los podcasts más que como invitado ocasional de alguno de ellos. Yo he seguido trabajando en el equipo de PowerArt para crear contenido audiovisual, ya lo sabéis, pero hay historias que se quedan a veces sin contar. Historias chulas que nos generan problemas. Y digo problemas entre comillas porque son historias que se podrían contar audiovisualmente, pero que desgraciadamente no tenemos la manera de hacerlo muy visual. Si me dedico a contar la historia de una persona o personaje, como lo vamos a hacer hoy, suele suceder que nos encontramos en una situación en la que para lucir mucho de lo que cuento necesitamos hacer una inversión de tiempo para grabar que se va de las manos, o buscar en los recursos, comprar recursos, y no es nada sencillo. Así que muchas veces hasta ahora lo que ha acabado ocurriendo es que estas historias se quedaban sin contar y la verdad es que me daba rabia. Así que si quería hacer un reportaje de un perfil o de un personaje, como es el caso de hoy, pues no tenemos recursos, así que se queda muerto. Vamos a hacerlo ahora de una manera distinta. Vamos a intentar salvarlo con esto de la eclosión de los podcasts que se han puesto de moda, que ahora hay más aplicaciones, que está la de Google, que está la de Apple, que la gente empieza a descargárselos, los oye en el coche. Además, ahora con el streaming en el coche es más sencillo escucharlos. Así que hemos decidido que vamos a intentar, por lo menos, hacer de cuando en cuando tengamos una historia así chula para contar, este formato. Y vamos a estrenarnos con una historia curiosa que algunos de vosotros conoceréis, otros muy por encima, otros ya más en profundidad y otros os sonará chino, pero que creo que merece la pena ser contada. Yo soy Guille García Alfonsín, este es el podcast de PowerArt y hoy vamos a hablar de la historia de Super López, no el personaje de los cómics, sino el personaje de la industria de la automoción. Vamos a ello. Si te gusta esto del automóvil, seguro que más de una y dos veces habrás oído hablar de Super López y de lo que hizo. Y si no lo has hecho hasta ahora, pues no te preocupes. Hoy trataremos de darte un perfil completo de este ingeniero vasco que llegó a ser una de las figuras más comentadas de la industria del automóvil en los años 90. Lo primero que voy a hacer es rascar la superficie, dar una especie de estructura inicial para partir de lo que se conoce en general sobre el personaje, tratar sobre quién es Super López, por qué se hizo famoso, por qué desapareció de pronto, si era un héroe o un villano, que eso lo trataremos más adelante en el podcast, y que tengáis esa visión inicial antes de meternos en los detalles y en recorrer toda la historia desde sus inicios. Si buscas 4 noticias de su época, descubrirás que Super López, que se llamaba en realidad Ignacio López de Arriortúa, perdón con los apellidos vascos, pero se me van a ir atragantando de cuando en cuando, fue el responsable de compras de General Motors, donde llegó en 1992 para ser el máximo responsable de compras a nivel global y se marchó en 1993 contratado a base de talonario por Ferdinand Piëch para cambiar y dedicarse a Volkswagen con la idea de solventar los muchos problemas de rentabilidad que tenía por entonces la compañía alemana y que estaba directamente en números rojos. Un fichaje millonario que encumbró a Iñaki, que era como le llamaban en General Motors a Ignacio López, y que le hizo brillar en todos los periódicos nacionales antes de caer en desgracia casi de inmediato. ¿Por qué cayó en desgracia? Pues porque General Motors le denunció por robar documentación sensible de la compañía, específicamente de Opel, para llevársela a Volkswagen. La demanda acabó de manera extrajudicial, con un pacto entre Volkswagen y General Motors por la que Arriortúa tenía que acabar fuera de Volkswagen, que no le renovó el contrato, y además Volkswagen tuvo que pagar una multa de la que os hablaré en un ratito. Todo esto es una suerte de thriller automovilístico con muchas sombras, donde Super López aseguraba no tener documentación de General Motors, donde Piëch decía también que no sabía nada y que Super López era inocente.
Pero si acabó con un acuerdo fuera de las luces públicas, por algo sería. Lo de cuando el río suena, agua lleva, que se suele decir. Los periódicos españoles que habían encumbrado a López de Arriortúa se olvidaron rápidamente de él. Además, sufrió un gravísimo accidente que casi le cuesta la vida en 1998 y desde entonces, y hasta hoy, porque Arriortúa sigue vivo, vive en España apartado de la gestión de la propia empresa de asesoría industrial que había montado después de irse de Volkswagen. Pero profundizando en todo este tema, ¿de qué iba todo este lío? ¿De verdad un único individuo salido de Vizcaya podía ser tan genio como para que Piech le contratase desde Volkswagen nada más llegar a ser CEO y se jugase todo lo que luego ocurrió? ¿Sería capaz Arriortúa por sí mismo, él solito, de parar la sangría económica que tenía Volkswagen en aquel momento? Para hablar con propiedad de todo esto tenemos que viajar al inicio de la historia y comprender cómo funcionaban también los proveedores de automoción en los años 80, antes de que se impusiesen las técnicas del conocido como estrangulador de Wolfsburgo. Porque sí, a Iñaki en Alemania le llamaban estrangulador. Primero el estrangulador de Rasselheim cuando trabajaba en Opel y luego el de Wolfsburgo. Y este apelativo se lo pusieron los proveedores a los que apretaba. Y también en Alemania se acuñó lo que hoy se conoce como el efecto Super López, que lejos de ser algo positivo, implica problemas de calidad en componentes por rebajar sus precios por debajo del mínimo necesario. Pero nos vamos ahora mismo a 1941, a Amorebieta nada menos. Fue en ese año, en 1941, cuando López de Arriortúa nació. Estudió ingeniería industrial en Bilbao y empezó trabajando en IDOM. Cambiaría de aires para trabajar luego en Cenemesa, una compañía de maquinaria eléctrica que compró la estadounidense Westinghouse. Allí Iñaki se dedicaría a gestionar todo el equipo humano, adaptando las tareas a las capacidades de cada empleado. Tras varios tiras y aflojas con la administración de la firma, saldría para irse a trabajar a Firestone. Todos estos tiras y aflojas tenían mucho que ver con que Iñaki tenía una relación bastante estrecha con los empleados y desde la dirección no veían que ese tipo de relación pudiese funcionar cuando alguien se dedicaba a decirle a los demás cómo tenían que trabajar. Tras un tiempo en Firestone, recibía el encargo de implantar dentro de la compañía el llamado sistema VDOX de producción, que te estarás preguntando de qué va, pero que ahora mismo os lo vamos a intentar resumir de una manera sencilla. De todas maneras, si has estudiado algo de ingeniería o conoces algo de esto de métodos y tiempos, te sonará esta metodología. Para resumirlo todo de manera sencilla, sin entrar en detalles, la idea de los métodos propuestos por VDOX pasan por cronometrar en la línea de producción cuánto cuesta realizar cada tarea, para luego buscar mejoras y maneras de hacer las cosas de la manera más efectiva posible. De esta manera, lo que se hace es estudiar lo que hace el operario. Si coge el cúter con la mano izquierda, si coge la pieza con la mano derecha, cómo está ordenada su zona de trabajo y cuántos segundos le cuesta hacer cada operación. Después se analiza todo eso y el ingeniero de producción, que está haciendo métodos y tiempos, se dedica a mirar maneras y mejoras para que el trabajador pueda ser más eficiente, le cueste menos trabajo, menos esfuerzo hacer la pieza y por tanto pueda hacer más piezas por cada jornada de trabajo. El problema, y lo digo por experiencia porque esto me ha tocado hacerlo en una empresa, es que el operario de la planta no suele tener muy a bien que tenga un ingeniero en la espalda mirando con un cronómetro lo que hace y lo que deja de hacer. Al final, si un operario es más rápido o más lento que otro, lo que va a ocurrir es que el que está midiendo detrás con el cronómetro, si se fía de que la persona que lo está haciendo es más o menos rápida y eficiente, va a obligar a todos sus compañeros a trabajar más rápido. Por eso los sindicatos y los representantes sindicales en aquella época estaban tan quemados con el tema de los métodos y tiempos y con los incrementos de producción. Al final, si se hace bien este trabajo, es una ganancia para todos, para los operarios y para los ingenieros y también para la empresa. El problema viene cuando se estiran un poco estas historias o el propio ingeniero se cree que es más listo que el propio operario, que lleva ahí años haciendo la misma operación, y le empieza a sugerir cambios que igual no tienen nada que ver con lo que tiene que hacer esa persona. Así que hay que trabajar no solo el aspecto puramente ingenieril, sino también el social a la hora de hacer estas cosas. Sea como fuere, el trabajo que le había tocado aquí a Arriortúa, a Iñaki López, que va a ser más fácil decirlo así sin el apellido, debió de resultar satisfactorio. No solo le gustó a la dirección de la empresa, sino también a los empleados, que respetaron bastante ese fino juicio, esa fina línea entre ser un desgraciado hablando rápido y mal, intentando apretarles más de la cuenta,
y cuidar por el bien de toda la empresa y también de los trabajadores. Así que Firestone lo que hizo fue dar proyección a Riortua. Lo que hizo fue invitarlo a participar en seminarios internacionales para que hablase de este proceso de reorganización del trabajo que había hecho la factoría que tenía Firestone en España. Y como la factoría había funcionado bien y él contaba con grandes palabras las enormes mejoras de productividad conseguidas, lo que ocurrió es que General Motors se fijó en él. General Motors entonces tenéis que pensar que estaba construyendo la factoría del Opel Corsa en Figueruelas, al lado de Zaragoza, y necesitaba una persona local, un español, para poder gestionar esa parte de la ingeniería de producción. Así que a Riortua le cayó como venido del cielo. Básicamente fue alguien de General Motors a uno de estos seminarios y vio en él la persona ideal para gestionar esa puesta en marcha de la factoría de Figueruelas. En su momento, Riortua se jactaba de que el plan original de General Motors para la factoría de Zaragoza decía que había que contratar 12.000 empleados para fabricar 270.000 coches al año. Y él decía que tenía una fábrica que era capaz de fabricar 370.000 unidades anuales con solo 9.000 empleados fijos. La realidad, y me he tirado un ratito mirando datos para poderla comprobar, está en un sitio intermedio. La fábrica de Figueruelas, tras abrir sus puertas en 1982, fabricó un ritmo de 250.000 coches al año durante los 4 primeros años. No era la cifra objetivo marcada por General Motors, tampoco era la que aseguraba y aseveraba Riortua que era capaz de producir, pero lo que está claro es que se fabricaban 250.000 coches con solo 9.000 trabajadores directos, que eran menos, 3.000, 4.000 menos que lo que había planificado originalmente General Motors. Así que, desde un punto de vista de eficiencia económica, la factoría era más rentable de lo que GM había planificado al principio, y eso le dio un buen plantel a Riortua para moverse después y ser promocionado y viajar a vivir a Russelheim, Alemania. Eso ocurrió solo 5 años después de que empezase a funcionar la fábrica de Zaragoza de Opel. Empezaron a salir los Corsitas y General Motors Europa promovió a Riortua, a López, a vivir a Russelheim. Aquí sería donde auténticamente despegaría esa fama de estrangulador. Y no lo digo lo de estrangular de gratis, porque básicamente era la definición de su trabajo aportada por la gente de Volkswagen. Estrangulaba a los proveedores para sacar la máxima rentabilidad posible. Aproximadamente el 80% del coste de producción de un coche hoy en día viene de fuera. Me explico. Muchos elementos de alta carga de mano de obra y de complejidad de montaje, como los asientos, los faros, los sistemas de climatización de aire, los airbags, las bombas de freno, de inyección, los sistemas de SP, son fabricados por proveedores externos. El fabricante de coches lo que suele limitarse hoy en día también es a estampar paneles de carrocería, soldarlos, ensamblarlos, pintarlos y después montarle todos esos componentes que lo convierten en un coche funcional y que vienen de proveedores externos. De hecho, en algunos casos, hoy en día ya ni siquiera la estampación de la carrocería corre a cargo del propio fabricante y se subcontrata a proveedores externos como puede ser Gestamp. Externalizar la provisión de componentes es una tendencia inversa a la idea primigenia de Ford con factorías como la de Rouge, donde se fabricaba todo de una manera con integración vertical. ¿Esto qué quiere decir? Pues porque por un lado entraba el mineral de hierro, puro y duro, y por el otro extremo de la factoría salía un coche completo, algo que yo he visto con mis propios ojos también en las fábricas de Hyundai y Kia en Corea, que también tienen este principio de integración vertical. Pero los fabricantes pronto se dieron cuenta en Occidente que esto implicaba apalancar enormes cantidades de dinero por su cuenta y riesgo, con enormes dificultades para buscar mejorar la rentabilidad, ya que cualquier mejora de rentabilidad implicaba un esfuerzo propio de la propia marca de coches en buscar eficiencias en la fabricación, que incluía numerosísimos procesos y numerosísimos empleados. Así surge la idea de los proveedores externos, compañías industriales de capital ajeno capaces de fabricar por su cuenta y riesgo componentes de automoción. De esta manera, los fabricantes no necesitaban apalancar tanto dinero para crear un coche y podían trabajar con el proveedor que mejor les fuese y que mejor precio les ofreciese. Si pensáis, por ejemplo, en los asientos, si encontráis un buen proveedor de asientos que haga la propia inversión de la factoría de los asientos, la mano de obra, la gente que está allí metida montando los asientos, los robots que los ensamblan, los camiones que los llevan hasta la factoría, estáis pensando que un cacho que puede suponer hasta el 25% del coste del coche total se lo estás imputando a una empresa que además va a tener que hacer la inversión por su cuenta. Y va a hacerlo todo en base al diseño que tú has propuesto. Tú, al final, como fabricante de coches, haces el diseño, haces esa parte de ingeniería, pero la parte de convertir ese diseño original en una pieza fabricable, fabricarla y mandarla a la factoría, es un coste que te ahorras, lo cual le viene muy bien a las marcas de coches y además permite
tener varios proveedores distintos con distintos niveles de precios. Hasta finales de los 70, la técnica básica de crear un nuevo vehículo se basaba en principios muy sencillos de entender. Si General Motors necesitaba a alguien que fabricase un salpicadero, por ejemplo, pues sacaba una suerte de licitación entre todos los proveedores que General Motors consideraba capacitados para poder fabricar ese producto, y entre todos ellos, tras un breve periodo que les dejaban para presentar ofertas, que a veces se queda en una semana y media increíblemente, lo que hacía el gran fabricante era elegir el proveedor y firmaba con este un acuerdo para comprarle dicho componente en unas cantidades y precios acordados a lo largo de un periodo de tiempo determinado también. Esto permite al proveedor establecer cuál va a ser el precio de la pieza, porque puede hacer una planificación y amortizar así su inversión. Este proceso de licitación siempre tuvo claroscuros. En el caso de General Motors, que es además propietaria de varias unidades de negocio dedicadas a la fabricación de componentes, esto generaba problemas internos de competencia. Por ejemplo, tenía una división que se dedicaba a fabricar piezas de fibra, otras estampaciones de chapa, y después, cuando buscaba ofertas externas, o frenos, por ejemplo, o sistemas de inyección, cuando buscaba ofertas externas, lo que ocurría es que algunas de esas ofertas externas que le llegaban eran aprovechadas por su propio equipo interno para copiar ideas y fabricar las piezas internamente. A veces, por propias luchas de política interna de la compañía, ganaba el proveedor interno. Otras veces, como se llevaban mal los directivos de Chevrolet con el de las estampaciones de metal, pues podía acabar dándose un contrato a un proveedor externo simple y llanamente porque John no se hablaba con Josh. Esta historia, además, es digna de contar algún día enfocada con el Corvette, porque pasó exactamente esto con el tema de las fibras de vidrio que se utilizaban para hacer las carrocerías de los Corvette, que al final había capacidad interna para fabricarlas y se acabaron dando a un proveedor externo. Sea como fuera, había una especie de mantras, de obligaciones en las unidades de compra que siempre se respetaban. Una era que eran los proveedores los que presentaban las ofertas, los que decían qué precio iba a tener esa pieza, y la otra es que los contratos normalmente se respetaban, así como los precios marcados en un inicio para una pieza concreta. Pero Riortua, cuando llegó a General Motors, a la central de Europa, en Raschheim, tras 2 éxitos de organización industrial en Opel y en Firestone consecutivos, tuvo una visión. De repente se dio cuenta que para incrementar la rentabilidad de General Motors podía incrementar la productividad sin invertir un euro más. ¿Cómo? Reduciendo sus gastos en proveedores externos. Pero, ¿cómo podía hacerlo? A ojos de Riortua, después de las experiencias que había tenido tanto fabricando coches como neumáticos, a su juicio, todos los proveedores que trabajaban con General Motors eran muy ineficientes. Tenían demasiadas pérdidas de eficiencia, no tenían procesos bien trabajados a la hora de gestionar sus stocks, fabricaban muchas piezas, no trabajaban justo a tiempo, sino que tenían enormes stocks de piezas parados en la factoría, lo cual les costaba dinero, les costaba espacio, les costaba tiempo, y luego no tenían bien trabajado todo el frente de métodos y tiempos. Así que, a su juicio, todos esos costes que les estaban imputando los proveedores eran injustos. Para Riortua, todos esos precios de todas las piezas que utilizaba básicamente General Motors eran susceptibles de ser reducidos. Iñaki, que es como le conocían en Detroit, decidió que no iba a ser más un sujeto pasivo, que para hacer que las cosas cambiasen, el primero que tenía que hacer algo era él. Y lo que hizo fue apretar muchísimo a los proveedores. En lugar de quedarse a la espera de que los proveedores le dijesen cuál era el nuevo precio de la pieza, en lugar de decirle al proveedor, oye, mira a ver si puedes bajar el precio, lo que hizo a Riortua fue cambiar todo y darle la vuelta y ponerse él como el foco originador del precio. De esta manera marcó rebajas de precio para las piezas del orden del 20, del 30% o incluso de más. Y lo que hacía era decirle al fabricante de piezas, oye, tienes que bajarme los asientos un 30% de precio. Y me da igual cómo lo hagas, porque lo puedes hacer, estoy seguro de ello. Si el proveedor se negaba, lo que hacía Riortua era coger a su equipo, visitaba al proveedor y lo que hacía sobre la propia factoría, estaba allí una semana más o menos trabajando con los ingenieros de producción de la factoría y decía, mira, aquí tienes esta ineficiencia, esto se puede mejorar así, así bajas el coste y si bajas el coste yo te voy a pagar menos por la pieza. Si lo que él proponía no lo hacía la factoría, le cortaba el contrato de suministro. Si no aceptaban que les visitase, les cortaba el contrato de suministro. Vamos, que la única opción para el proveedor era aceptar ese recorte de precio y en caso de no hacerlo, lo que haría sería perder ese contrato. Los proveedores no estaban preparados para esta situación, no estaban preparados para que viniese un español de Vizcaya y les dijese cuánto tenían que costar sus piezas. Así que la mayoría lo que hicieron fue claudicar a sus demandas. ¿Por qué? Porque básicamente muchos de ellos
solo tenían por cliente a General Motors o tenían una enorme parte de su negocio con General Motors como único cliente. De esta manera, los componentes del Corsa, del Kadett, empezaron a ser más y más baratos para General Motors, pero el coche seguía vendiendo por el mismo dinero, así que de repente empezó a aflorar rentabilidad a cambio de nada, a ojos de López. Pero el problema se estaba transfiriendo a los proveedores, estaba filtrando hacia abajo. Muchas de estas medidas que se aplicaban o que López quería aplicar eran lógicas, era el usar procesos justo a tiempo, eliminar stock, eliminar problemas con la calidad de las piezas, pero los proveedores a veces no podían llegar a esa rentabilidad deseada con el precio marcado por López y acababan recortando en otros lados. A pesar de los consejos de López y de su equipo, empezaba a cortarse también la calidad de las piezas y la manera de ensamblarlas para intentar recuperar ese dinero perdido, ese margen perdido por culpa de las reducciones de precios. Claro que esto a López le importaba poco, porque los problemas de calidad no se iban a ver instantáneamente en la línea de montaje, sino que iban a surgir, iban a aflorar cuando el coche ya tuviese un tiempo, y eso hacía que la carrera meteórica de Super López no se afectase por estas decisiones un poco complicadas. No fue esta la única medida que tomó López con los proveedores, además hizo algunas cosas draconianas. Los precios de los componentes tenían que ir a la baja con cada año que pasaba. La lógica tras esto es que decía Riortúa que cada año que pasaba el fabricante de cualquier componente sabía hacerlo mejor, y como sabía hacerlo mejor lo iba a hacer por menos dinero y le iba a costar menos tiempo hacerlo, así que cuando pactaba nuevos contratos con proveedores, lo que pedía es que el primer año costase X la pieza y luego fuese reduciendo su precio X-1, X-2, X-3 en los años sucesivos. Y firmar esto al final era poner una espada de Damocles encima de la cabeza del proveedor, que se obligaba a sí mismo a buscar eficiencias donde a veces no las había, y eso acababa imputándose contra la calidad de la propia pieza. Además, General Motors, a través de estos contratos, se guardaba la potestad para rebajar el precio del componente en ocasiones con efecto retroactivo. ¿Qué quería decir esto? Que si mañana por la mañana López se levantaba y decidía que el elevalunas en vez de 60 tenía que costar 30, podía obligar al fabricante a venderle la pieza a 30 a pesar del contrato firmado, y además todas las piezas que hubiera pedido en los últimos meses, 2 meses, un año, podía pedir que se le devolviese el dinero y modificar el precio a 30, siempre justificando que esa pieza les estaba costando menos en ese momento o cualquier justificación que se pudiese inventar. Los proveedores, acuciados por López con estas temerarias maniobras que estaba haciendo, lo comenzaron a denominar estrangulador. Fue cuando nació su leyenda. Y López además creó un equipo de personas que representaban sus valores y que viajaban desde General Motors Europe a todas las filiales para intentar buscar y extraer más rentabilidad de todos los proveedores con los que trabajaba. De hecho, lo convirtió todo en una especie de secta. Les marcaba hasta la dieta, les tenía que decir cuánta agua tenían que beber, dónde tenían que llevar el reloj, pero de eso hablamos ahora en un momento. Los resultados efectivos para la cuenta de resultados de General Motors, de manera palpable, fueron espectaculares. De 1986 a 1992, antes de que Arriortúa fuera encumbrado en Detroit, el equipo de López había conseguido recortar el coste por coche producido para Opel en un periodo en el que todo el resto de los fabricantes en Europa había visto cómo sus piezas le salían cada vez más caras. General Motors no tenía problemas en Europa en aquel momento, pero los tenía en Volkswagen, los tenía Fiat, lo tenía Ford, y eso los dejaba a todos ojipláticos. ¿Cómo era capaz Opel de recortar sus costes fijos mientras los coches se seguían vendiendo al mismo precio? Todo tenía su contraprestación, pero artificialmente la cuenta que se veía cuando se veían las cuentas de resultados no tenía ahí ningún tipo de truco. Así que lo que veían los competidores y lo que veía la propia dirección de General Motors era básicamente magia. Salía dinero de donde antes no lo había. Como todo en la vida, cualquier ganancia en algún sitio tenía que generar un problema en otro sitio, más abajo de la cadena, pero General Motors era inmune a él. La salud de sus proveedores estaba viéndose claramente comprometida, algunos quebrarían, otros no podrían seguir trabajando, otros entregaban piezas de menor calidad, como os he contado hace un ratito, para poder cumplir con estos requerimientos de precio. Pero todo igual. En 1992, López era llamado por Jack Smith, recién proclamado jefe de General Motors, que le conocía muy bien, y le dijo que tenía que mudarse a Detroit para aplicar su fórmula mágica en Estados Unidos para todo General Motors en general. General Motors en aquel momento estaba en crisis, estaba perdiendo dinero a expuertas, y para parar la hemorragia que tenía, López era la solución ideal. Por lo menos eso es lo que contaba Jack Smith. Así que López utilizó las mismas técnicas que había estado utilizando en Europa y las evolucionó un pasito más allá desde Detroit. Creó un equipo de ejecutivos que rastreaban proveedores y los visitaban así sin avisar, y todos estos ejecutivos llevaban una cosa rara, llevaban el reloj en la mano derecha por orden de su jefe. La frase de Arriortúa para esto era que cada vez que miraran la hora se darían cuenta
de que llevaban el reloj en la otra mano y recordarían que General Motors seguía en números rojos y solo podrían cambiarse el reloj a la mano izquierda cuando General Motors saliera de esa situación tan crítica. Sea como fuere, López y su equipo establecieron formas nuevas de negociar, abriendo el abanico de potenciales proveedores de componentes a proveedores de todo el planeta. De esta manera se facilitaba apretar todavía más los precios a los proveedores tradicionales. Ya no bastaba con que estuvieses cerca de la factoría de entrega. Un paragolpe se podía fabricar en Estados Unidos para el mercado estadounidense, pero también en China, en Europa o en cualquier otro lugar del mundo, y eso obligaba a todos los fabricantes de piezas a bajar sus precios para tener un único precio a nivel global. Las técnicas de López permitirían en solo 10 meses a General Motors ahorrar $1.000 millones según la propia compañía. López se jactaba de otros números, decía que había ahorrado más de $5.000 millones en esos 10 meses en los que había gestionado la parte de compras de General Motors. Nunca lo sabremos porque no tenemos acceso a los contratos previos y posteriores del departamento de compras de General Motors, pero lo cierto es que la sangría empezó a pararse. Y sea como fuere, sus acciones no iban a pasar desapercibidas, y a finales de 1992 un directivo de Bosch convencería a Ferdinand Piëch, que acababa de heredar el mando de Volkswagen, para reunirse en secreto con López. Piëch, nieto de Ferdinand Porsche, del que algún día te hablaremos también, estaba anonadado tras ver el informe interno que le habían pasado para ver cuánto dinero gastaba Opel para fabricar un Astra. Piëch vio que fabricar el Volkswagen Golf de tercera generación que acababan de lanzar al mercado era mucho más caro que fabricar un Astra y no lo podía llegar a entender. De hecho, la corta vida del Golf 3 tendría que ver mucho con esta apreciación que estaba descubriendo. Y el problema no estaba en el producto, ni en la factoría, ni en la manera de montarlo. Estaba en los costes fijos de la compañía a la hora de comprar piezas a proveedores externos. Piëch se dio cuenta que la única diferencia que tenía era la manera de gestionar su departamento de compras, así que pensó en el de Amorebieta, en Super López, para traérselo a la compañía y solventar todos los problemas que tenían. López se sentía halagado por la propuesta que le hacía Piëch, pero la negaba en primera instancia. Pero todo iba a dar un giro. Super López, o como queráis llamarlo, a estas alturas de película seguía con mucho apego a su Vizcaya natal. Quería hacer algo allí, y sacó una promesa informal por parte de la dirección de General Motors para estudiar montar una factoría de coches en la ciudad natal del estrangulador de costes. López había estado hablando con Arzallus y con otros políticos importantes para conseguir financiación, entre otros de empresas locales, del Banco Bilbao Vizcaya y de otras entes, para montar allí una factoría ideada por el propio López. Esta nueva factoría implicaría la visión más extrema de López de sus conceptos. La fábrica sería en realidad un punto de ensamblaje, donde General Motors se dedicaría a estampar, pintar la chapa y luego se reduciría todo a montar elementos ya montados por proveedores externos. A ojos de López esto era perfecto, porque un proveedor externo siempre sería más económico que la fabricación propia. Y la idea, ojo, daría lugar a muchas fábricas. Por ejemplo, si os pongo un ejemplo concreto, la factoría de Smart en Francia fue ideada bajo este precepto. Y Daimler, cuando se puso a idear este coche biplaza, lo que hizo fue transferir el grueso de las inversiones iniciales a todos los proveedores externos que están alrededor de la factoría, que ahora, por cierto, van a cerrar. De esta manera se reduce el impacto inicial para montar un coche y se garantiza que después se puede aprovechar a esos proveedores para que reduzcan los precios. El problema para López es que General Motors veía con buenos ojos esta idea de montar una nueva factoría con estos conceptos de proveedores dando piezas y la factoría limitándose solo a instalarlas, pero lo que no veían claro es que esto pudiese suceder en el País Vasco. Allí la mano de obra no era precisamente barata y los directivos de General Motors veían la idea implantada en otro lugar, en Hungría, para ser más concretos. Y esto a López no le molaba. El problema es que lo dio por hecho que General Motors le iba a hacer caso y iba a montar la fábrica allí, y de repente un buen día descubrió en una reunión con General Motors Europa que los planes de ir adelante se iban a sacar adelante en Hungría, que es de hecho donde se acabaría montando esta fábrica de Opel que todavía a día de hoy existe haciendo motores. En aquel momento López cortocircuitó, se puso como una moto, se enfureció y llamó a Piëch, y en caliente aceptó firmar por Volkswagen a partir de 1993, llevándose con él a muchos de sus colaboradores del equipo de compras. Cuando volvió a Detroit, se lo contó a Jack Smith, le dijo: mira, me voy a ir a Volkswagen. Y enterado de todo esto, lo que hizo Smith fue prometerle la mayor y le dijo: mira, te voy a hacer director de operaciones de General Motors en Norteamérica y además voy a construir tu fábrica soñada en Amorebieta con tal de que no te vayas.
Para mí esto me parece una antítesis, una cosa extraña, porque al final, si pensáis que López era el adalid de la reducción de los gastos, de la reducción de los costes de fabricación de coches, de la máxima eficiencia, el propio López debería de ver que tenía más sentido la fábrica en Hungría que en el País Vasco, pero al final tenía una conexión emocional y pasional con su tierra de origen y por eso quería que fuera en el País Vasco. López a la cara le dijo a Smith que se quedaba. De hecho, escribió esa noche un discurso para hacer un me quedo a lo Messi, como vimos el otro día, en lugar de marcharse, pero al final lo que hizo fue un Neymar, y cuando Smith se dio cuenta la mañana siguiente y fue a buscar a López, López ya estaba montado en un jet privado volando rumbo a Alemania y le había dejado una pequeña nota donde se leía: lo siento, he cambiado de opinión. La película se podría acabar aquí, ¿verdad? Diríamos que tiene un final feliz o algo así. Se cuenta que Piech le había prometido esa misma fábrica en Amorebieta a López, además de un salario de 23 millones de euros a día de hoy, por una estancia en la compañía de 5 años. Sea como fuere, lo que no sabía en aquel momento López es que la guerra sucia había comenzado. Nada más llegó López a su nuevo departamento en Wolfsburgo, lo que hizo fue empezar a fichar a empleados de General Motors de su círculo de confianza. Al español se le presentaba como un nuevo ídolo llamado a salvar Volkswagen en una rueda de prensa que hizo en 1993, en marzo. Pero lo peor estaba por llegar. Tras la salida precipitada de López de General Motors, lo que hizo General Motors fue ir a ver qué se podía haber llevado López con él. Y empezaron a mirar todos los despachos y lugares donde había estado López. Y de repente, cuenta General Motors, se dieron cuenta de que faltaba un montón de documentación estratégica y confidencial que había desaparecido mágicamente. Entre toda la documentación desaparecida, la que más impacto causó, especialmente en la central de Opel, es la desaparición de 60.000 precios de componentes empleados por Opel en Europa, no solo en sus modelos de aquel momento, sino en todos los que iba a lanzar en los siguientes 8 años. Una información de vital importancia para López si quería renegociar a la baja los contratos que Volkswagen tenía con proveedores de cara al desarrollo del Golf 4 que iba a lanzar en 1997 la compañía. General Motors no se iba a quedar de brazos cruzados y en 1993 iniciaría un proceso legal contra López y Volkswagen por el robo de esta documentación confidencial. Se empezaría a buscar, se harían registros en varios edificios, apartamentos y casas de López y de sus allegados y colaboradores y se encontraría parte de esa documentación, pero al final todo quedaba en nada y se cerraba el caso por falta de interés general, según la propia jurisdicción alemana. López, entre tanto, seguía lo suyo, daba ruedas de prensa sucesivas, afirmaba que Volkswagen iba a montar la factoría en Amorebieta y lo decía todo en junio de 1993 en una rueda de prensa en la que calificaba a los alemanes, atento, como cabezas cuadradas. Un rifirrafe dialéctico maquillado después por la gente de Volkswagen intentando explicar que lo que López quería decir era que era gente muy inteligente, aunque lo que había dicho es lo que quedó para los periódicos. General Motors, al oír la historia de Amorebieta, todavía se calentó más y se cabreó más, pero López afirmaba que esa nueva idea de factoría era algo totalmente innovador que se le acababa de ocurrir y que nada tenía que ver con los planes que había generado para General Motors un año y medio antes. Como la investigación alemana no iba a ningún sitio, General Motors lo que hizo fue poner una denuncia en el juzgado de Detroit, incluyendo cargos penales contra Super López. El procedimiento legal acabaría en 1996, 3 años después, con una multa de $100 millones para Volkswagen, que además tuvo que comprar $1.000 millones en piezas a General Motors. Además, llegó a un compromiso extrajudicial de no renovar el contrato de López. De esta manera, López quedaría fuera de Volkswagen a partir de 1997. Por cierto, se dice que aunque no se sabe a ciencia cierta, porque esto no lo hemos podido corroborar, el proceso penal contra López quedó zanjado en Estados Unidos mediante el pago de 400.000 marcos alemanes que pagó Volkswagen directamente. Mientras todo este lío legal ocurría, ¿se detuvo el proceso de implantación de métodos de López en Volkswagen? La realidad es que no. Al margen de estos procesos judiciales, López y su equipo trabajaron de nuevo en las plataformas de Piech, creando una estructura de compras para el Golf de cuarta generación y todos los hermanos gemelos que nacerían de ahí, el A3, el Skoda Octavia, el Seat León. Todo lo que saldría a partir de 1997 estaría basado sobre esa estructura de compras a proveedores de piezas al estilo General Motors, con revisión de precios a la baja, potestad de Volkswagen para modificar el precio de compra o las negociaciones por rondas comunes. Estas negociaciones, que todavía se utilizan, consisten en invitar a todos los proveedores interesados en proporcionar un componente en salas contiguas.
El departamento de compras va entrando y saliendo de cada una de estas salas consiguiendo el mejor precio de cada proveedor y obligando al resto a bajar ese precio o marcharse del edificio hasta que solo quede uno, como en el Gran Hermano. Y ese que se queda al final, seguro que ha ofrecido el mínimo precio que podía ofertar. Así que ahí se queda la pieza. Pero a diferencia de la obra pública, luego no se puede incrementar el precio. Aquí se va a seguir siempre sobre ese contrato. Y aquí vamos a cerrar este podcast. ¿Cuál es el legado que nos dejó Super López? En la industria de la automoción, entre los proveedores se hacen rankings de fabricantes con los que más les gusta y menos les gusta trabajar, con los que se trabaja mejor y con los que se trabaja peor. Por allá donde pasó López hay un rastro de odio por parte de los proveedores, que tienen a General Motors y a Volkswagen como dos de los peores grupos automovilísticos con los que trabajar. En el otro extremo de la tabla está Toyota y otros fabricantes de cultura japonesa como Honda. Incluso estaba Nissan, hasta que cayó en manos de Renault y Carlos Ghosn modificó el formato de la gestión. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué tienen los proveedores distintos criterios a la hora de trabajar con distintos fabricantes y distintas preferencias? La realidad es muy compleja, pero para resumirla aquí puedo ir a lógica pura. El enfoque de López de recorte inmediato de gastos es una visión cortoplacista. Si bien el principio de base de que todo proceso industrial puede ser mejorado y su coste reducido puede ser válido, especialmente en los primeros años de Super López, que en aquel momento no estaba tan estirado el proceso de ingeniería de producción, el problema fue buscar una aplicación a base de amenazas y golpes bajos a toda prisa. Recortar unilateralmente los precios, revisarlos a la baja y transferir la responsabilidad de la rentabilidad de la compañía a la capacidad de reducir el coste de los componentes externos hizo que la calidad de los productos fabricados por marcas que asumieron este principio se vieran claramente reducidos. Poniéndolo de una manera sencilla, si le obligas a tu fabricante de intermitentes a hacer intermitentes más baratos y este no puede hacerlos más baratos, te dará un intermitente de menor calidad. A lo corto plazo vas a ver que el precio de tu intermitente baja y vas a ser más rentable a la hora de fabricar el coche, pero dentro de 2 años, cuando el intermitente se funda o no funciona, el cliente que ha comprado ese coche se verá claramente insatisfecho y esto a la larga ocasiona que la imagen de calidad de producto de tu marca se vea muy dañada. Mientras las marcas alardeaban de líneas de producción a la última, robots por todos lados, cálculos de elementos finitos y todo lo demás que veíamos en campañas de publicidad, los proveedores vivían en precario y proporcionaban productos de baja calidad, mal ejecutados y a veces hasta mal diseñados, donde el coste de las horas de mano de obra eran más importantes que la durabilidad o la funcionalidad de la pieza. ¿Qué hacen diferente otras marcas? Pues mira, en la cultura japonesa, de la que estamos muy lejos y de la que podríamos hablar otro día en otro podcast, se comprende mucho mejor el concepto del bien común y la colaboración, el compromiso mutuo y el largo plazo. Así, en lugar de buscar mejoras de rentabilidad inmediatas y mágicas de la noche a la mañana, las compañías como Toyota u Honda buscan relaciones mucho más estables y a largo plazo con sus proveedores. Así, si se precisa una mejora de precio de un componente, esta no se impone unilateralmente por la marca, sino que ambas partes colaboran en un proceso de mejora continua que puede llevar años. El resultado no es tan obvio, ni tan evidente, ni tan rápido como las decisiones de López de bajar un 30% el precio de una pieza. Pero a largo plazo, con las décadas, la realidad se impone, con productos más rentables pero conservando la calidad de ese producto en cuestión, lo que os hablaba antes. Si el intermitente, en lugar de bajarle el precio de golpe de la noche a la mañana, le damos al proveedor un periodo de 3 meses o de 3 años para mejorar su proceso de industrialización, probablemente cuanto con más calma lo haga y con más confianza por parte del fabricante, será más fácil que luego la pieza resulte buena y con calidad. Estas relaciones de larga duración coartan un poco la flexibilidad y competitividad momentánea de los fabricantes que apuestan por ellas. Por eso los fabricantes japoneses no son tan rápidos de reacciones para mejorar su rentabilidad de la noche a la mañana. Pero esto es una maratón, una carrera al sprint, y a la postre métodos de calidad de producción como el de Toyota o el de Honda acaban demostrando su viabilidad, porque a largo plazo, cuando pasan 8 o 10 años de que se ha lanzado un coche al mercado, que ese coche sea fiable hace una buena campaña de publicidad para la marca. Y si se ha descuidado todo en su origen, en su producción inicial, para poder sacarle un poquito más de rentabilidad, lo que está haciendo el fabricante es condenar su rentabilidad a largo plazo cuando la gente ya no quiera comprar sus coches por problemas de fiabilidad. Y para concluir esto, también tenemos que hablar de Super López. ¿Qué fue de él, no? Abandonado Volkswagen una vez que se fue por la puerta de atrás, Super López regresó a Vizcaya para montar una empresa de asesoría industrial que decía que tenía un montón de clientes de índole industrial. Tenía marcas de coches, contaba, y estas cosas. Comandando esta empresa de asesoría de proyectos industriales, lo que hizo López fue recuperar su proyecto del coche Made in Amorebieta. Buscó dinero público, buscó apoyo de bancos locales, buscó de todo para poder hacer realidad su sueño, que al final
la última vez que se publicó algo sobre él lo colocaba ya en fabricación en Portugal, donde el gobierno portugués, al parecer, tenía dinero público para sacarlo adelante, con la idea de fabricar 300.000 unidades anuales. Lo curioso es que esa factoría ideal de López no tenía ningún tipo de estudio de mercado y hablaba de fabricar 2 sedanes, un todoterreno y un descapotable que nunca vieron la luz. De hecho, hay un prototipo que ahora sí se puede ver, pero fueron coches que no estaban liderados por una necesidad de mercado o por un gusto de cliente final, sino que eran meras interpretaciones de una máxima de cómo hacer coches por poco dinero a un gran ritmo. Al final, no se pueden fabricar productos por el mero hecho de que tengas una buena fábrica. Tienes que generar un buen producto que la gente desee. Desgraciadamente para López de Arriortúa tuvo un accidente muy grave en 1998 que casi le cuesta la vida, y desde ese momento en adelante, hasta el día de hoy, se apartó de la vida pública y de la vida laboral y dejó su asesoría en manos de sus herederos. Desde entonces no se sabe mucho de él, alguna foto se le ha visto, alguna aparición esporádica ha tenido, pero ahí murió el proyecto de la fábrica de ensueño de Super López. Curiosamente, los periódicos que tanta fama le habían dado y de que tan bien habían hablado de él, originalmente cuando ascendió como un cohete hasta gestionar General Motors y después el departamento de compras de Volkswagen, en el momento en el que empezó todo el lío de juicios y de robo de documentación, empezaron a olvidarse de él y se apartaron de él. ¿Por qué? En parte sus conexiones políticas a nivel del País Vasco, donde realmente tenía contactos con el Lehendakari y con más gente, hicieron que en el momento en el que le salpicó algo tan sucio como haber robado documentación, hiciese que se pasase de puntillas sobre todo el perfil de esta persona que de repente parecía que estaba manchada. Realmente cuando uno mira hacia atrás y considera todo lo que ha hecho Super López y todo lo que consiguió, uno no puede dejar de pensar que era héroe y villano al mismo tiempo. Por un lado, toda su implementación de nuevos métodos y tiempos a la hora de fabricar coches estuvo bien pensada, y su concepto original de que todos los proveedores podían reducir los costes de fabricación no era del todo incorrecta. Probablemente lo menos moral o lo más inmoral o éticamente incorrecto, podríamos decir, que hizo Arriortúa fue imponer esas reducciones de precio a talegazo para intentar conseguir resultados en muy corto plazo que realmente eran necesarios y se hubieran podido conseguir con un poco más de masaje y con un poco más de tranquilidad. Pero en esta industria del automóvil moderna en la que vivimos, los resultados se miden en trimestres, en medios años y en años, no en plazos de 5 años y en siguientes procesos de industrialización. Así que esas prisas fueron pan para hoy, hambre para mañana, y realmente, probablemente por eso, no llegó a ser un perfil el de Arriortúa que luego se perpetuase en el tiempo una vez que salió de Volkswagen. La moraleja de esta historia es sencilla: no puedes hacer magia y ganar un montón de dinero más con un coche que ya vendías y fabricabas reduciendo artificialmente el precio de las piezas que lo componen sin hablar con la persona que fabrica esa pieza. Al final, el pan para hoy, hambre para mañana establecido por estas metodologías es algo que se puso de moda en los años 90 con la crisis y que luego ha acarreado un montón de productos que cuando han entrado los años 2000 en adelante han empezado a demostrar que si tal coche tenía un elevalunas que siempre se rompía, tal otro tenía un faro que siempre se fundía y otros muchos problemas, por ejemplo los motores de los retrovisores y otras cosas que se me ocurren, y que vienen todos derivados de esta manera de negociar tan extraña y de reducir precios en los componentes mientras el fabricante busca la gloria para sus productos. Son medidas que a largo plazo destrozan la imagen de la marca, y no sería la primera marca que la gente ya no quiere y no compra porque asumen que es poco fiable, y el resultado no es tanto del diseño original del producto, sino de la implementación y sobre todo del coste derivado de las piezas que lo componen. No solo eso, además de hacer daño al cliente final que recibía productos que tenían fallos endémicos, no ya por diseño, sino por falta de calidad en las piezas que lo componen, también esta estrategia causó un montón de quiebras de empresas proveedoras. Así, divisiones de General Motors que se separaron bajo el paraguas de Delphi acabaron cambiando de manos varias veces para intentar reducir costes, con nombres como Collins & Nyman, por ejemplo, fabricando piezas inyectadas de plástico para la que trabajé, y que acabaron quebrando no por voluntad propia, sino por la falta de rentabilidad derivada de los cambios perpetuos de precios y exigencias distintas que ponían los fabricantes. De hecho, no os costará mucho encontrar en las noticias algunas noticias derivadas, por ejemplo, del grupo Volkswagen, que ha tenido varios pleitos con varios proveedores que les han suspendido la provisión de piezas a Volkswagen por desacuerdos en precios y en condiciones. De hecho, para evitar estos problemas, lo que se está poniendo ahora mismo en la industria de moda es hacer un reparto del 60-40 o 80%, 20% de provisión de piezas entre dos proveedores que te den el mismo componente. Así puedes ver bombas inyectoras de Delphi y de Bosch
o de Bosch y de, yo que sé, Denso, porque el fabricante lo que busca es tener dos fuentes para proponer la misma pieza, y si de esta manera en algún momento entra en algún pleito con ese proveedor, con el proveedor que le lleva la parte gorda de la provisión de piezas, no se quedan tirados y sin capacidad para seguir fabricando coches. De esta manera, prácticamente todas las componentes críticos de un coche pueden fabricarse por más de un único proveedor, y los que no son fabricados por más de un proveedor son las piezas que probablemente más seguras estén para un proveedor a la hora de darlas, porque saben que tienen la sartén por el mango a la hora de negociar precios, porque se puede liar si no una parda. Seguro que no es la última vez que hablamos de esto, seguro que no es la última vez que pasa algún desencuentro de este estilo entre proveedor y fabricante, pero bueno, espero que os haya gustado esta historieta, que hayáis aprendido algo sobre la industria de los proveedores Tier 1 y Tier 2 de los fabricantes de automóviles, y que sepáis ahora un poquito más la historia de Super López, héroe o villano, según se mire. La verdad es que yo no lo veo tanto como villano, ni tanto como héroe. Consiguió una cosa muy rápido para brillar muy rápido, y sus orígenes en su idea probablemente no estuvieran tan equivocados. No era tan descabellado pensar que lo que estaba haciendo podía redundar en algo positivo para su compañía matriz. Al final, cuando él empieza a trabajar en Opel, en Zaragoza, el grueso de los proveedores no siguen procesos de métodos y tiempos y procesos just in time tan avanzados como los que se estaban aplicando en Japón. El problema es quererlos meter todos estos procesos a ladrillazo, a martillazo y a la fuerza en cuestión de meses, en lugar de colaborar con los proveedores para que esos proveedores integren estos sistemas de fabricación y mejoren su rentabilidad al mismo tiempo que reduzcan los costes de la pieza. Esa magia que quiso hacer tan rápido en tan poco tiempo probablemente sea la propia razón por la que después de salir de Volkswagen, López de Arriortúa no encontrará otro sitio donde poner en práctica su metodología. Y por eso también creo que el efecto López, como se le conoce en Alemania, de piezas baratas de baja calidad y muchos problemas de fiabilidad, se haya quedado tan asentado dentro del conocimiento popular, y de hecho se estudia en las universidades cuando estudias ingeniería de producción. En fin, no tengo nada más que contaros de esto. Si me queréis contactar, podéis hacerlo a través de Twitter, @guillalfonsín. Podéis dejar en los comentarios si lo habéis visto en el vídeo de YouTube. Espero que os haya gustado este pequeño podcast, este experimento, y si ha sido así, lo compartís y tiene muchas escuchas. Lo que haremos será repetir este formato para todas aquellas historias a las que no les podemos dedicar un vídeo. No tengo más que contaros. Yo soy Guille García Alfonsín, esto ha sido el podcast de Power Air y nos vemos pronto, no sé si con otro vídeo, con otro podcast o con lo que sea. Cuidaos mucho, un saludo.